Sí, un poco. Ya creo que está grabando de nuevo. Sí, Ya. Muy bien. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Para esto contamos con la participación del psicólogo clínico Daniel Andrés Rancines Gerves. Él es graduado en la Universidad de Cuenca como psicólogo clínico. De igual manera, tiene una formación en tratamientos basados en la mentalización en el centro Ana Freud para niños y familias. Tenemos dentro de su experiencia laboral que ha trabajado como encargado de desarrollo diagnóstico y logístico de las comunidades destino en la Fundación Salgado Silva. También fue encargado de procesos de psicoterapia individual y grupal en CETAD para adolescentes Vida Sana. También tenemos que fue parte del servicio de voluntariado en servicios de teleasistencia de la Universidad de Cuenca para la intervención de crisis asociada al COVID-19 y trabajó dentro del Departamento de Psicología Clínica en servicio de atención a niños, niñas, adolescentes y adultos en fisionesis. sí. Dentro de la vida académica tenemos, tienen publicadas dos investigaciones. La primera en 2019, que es sobre la calidad de vida en un cuidador primario de niños con discapacidad intelectual. Otra en coautoría del 2021 sobre la calidad de vida y variables asociadas, reflexiones, concepciones teóricas y los desafíos de su evaluación. Listo. Entonces, esa es la presentación del profesional. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Mucho Y gusto. ya, ahora para empezar, voy a delimitar son los trastornos de ansiedad y para dar paso a las preguntas. Los trastornos de ansiedad están reconocidos dentro del DSM-5 y el CIE-11. Se distinguen por temor y angustias en exceso, así como también los problemas corporamentales que pueden surgir por esto. Produce inconformidad o incomodidad en las personas que tienen esto en diferentes áreas de su vida, como pueden ser la familiar, personal, social, educativo e incluso hasta laboral. Eh, También, bueno, podemos hablar que estas personas presentan un miedo a una amenaza presente o ansiedad a una amenaza anticipada que todavía no está presente y que puede venir en el futuro. Hay tres áreas en donde se afecta esto, que es primero el área cognitiva, en donde la persona puede experimentar temor, sentimientos de peligro, sentimientos pesimistas, preocupación por el futuro, malestar. También tenemos dentro del área conductual, donde las personas pueden llegar a aislarse, a a ser irritables, a ser inquietos, a tener temblores, discusiones, tensión en la familia y otras cosas. Y dentro del área somática, donde las personas pueden experimentar síntomas en el cuerpo como la hiperactivación vegetativa, la hiperventilación, náuseas, mareos y otras cosas más. Ahora que hemos delimitado qué es la ansiedad, vamos a proceder a las preguntas. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué factores inciden en el aparecimiento de la ansiedad en la población adolescente? Ok, mira, siempre que nosotros hablamos de ansiedad, tenemos que tener en cuenta de que la ansiedad no solamente es el aspecto de anticipación. En general, la ansiedad podríamos establecer en tres niveles. La ansiedad en sí, que es el miedo a eventos que pueden pasar, potenciales que pueden pasar, pero centrado en este momento. La angustia, que es sobre eventos que pueden pasar potencialmente focalizados hacia el futuro, y el estrés. Ya que tenemos eso, nosotros tenemos que ver como factores de riesgo para la aparición, los patrones conductuales y afectivos y de regulación que están en la historia del adolescente. Nosotros vemos, por ejemplo, si es que está en un ambiente
focalizado hacia el control y el hipercuidado, que normalmente genera esquemas ansiosos en los adolescentes. También tenemos el factor de herencia, si es que en la familia ha habido trastornos de ansiedad, como puede ser fobias, desorden obsesivo, trastorno de ansiedad generalizado, incluso la depresión en uno de los padres o una persona que sea medianamente cercana con sanguinidad adolescente. Es como un factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno de ansiedad en el adolescente. Y también la parte de no como un trastorno de ansiedad en sí, sino como un evento ansioso desregularizado. Tenemos el ambiente en el que se desarrolla. Por ejemplo, si es que está mal en calificaciones, tiene problemas para alimentarse, tiene problemas para mantener un control en su día a día y no sabe cuáles serían los outcomes de lo que esté pasando, de lo que estés enfrentando el día a día, puede generar una ansiedad. De igual manera, la ansiedad también, cuando hablamos de ansiedad de separación, se debe a problemas de apego a través de la historia de vida. Por ejemplo, cuando han sido víctimas de negligencia en los primeros años de vida, vamos a ver que es mucho más común ver trastornos de ansiedad, sea ansiedad generalizada, fobias, pero principalmente ansiedad de separación. Claro, Exacto. muchas gracias. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad más comunes entre la población adolescente y qué manifestaciones pueden alentarnos la presencia de él? Bueno, nosotros como la- los adolescentes la adolescencia es una fase bastante social. Así que eso va a ser un marcador muy importante para detectar algún evento ansioso, porque tienden a replegarse, a no socializar. Y esto causa de que vaya deteriorando el adolescente. No quieren ir a clases, incluso eso es algo súper común, que puede confundirse con manifestaciones conductuales de otras psicopatologías, como depresión, como eh, situaciones de estrés o los trastornos de conducta, el trastorno de conducta en sí, o el negativista desafiante, de que no quieren ir a clases. Pero en la ansiedad es más porque no se sienten adecuados, sienten que están siendo perseguidos o que están siendo juzgados y se sienten mal con las manifestaciones somáticas de la ansiedad. Esto genera de que no se puedan concentrar, se sientan mal y demás. De ahí, lo que nosotros vemos en general de los trastornos de ansiedad, el más común es el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, normalmente hay un misdiagnosis en eso, o un diagnóstico mal emitido, que es bastante común porque la ansiedad social tiene muchos rasgos compartidos con la ansiedad generalizada. Y normalmente la ansiedad social desencadena en manifestaciones similares a la ansiedad generalizada, pero normalmente es relacionado a factores sociales. Por eso tienden a aislarse. ¿Dónde sería de trabajar ahí? En la situación de regulación emocional y afectiva ante la interacción social. Claro, muchas gracias. ¿Qué es lo más difícil de la enfermedad en la etapa del pre y post diagnóstico en los adolescentes? Bueno, en el prediagnóstico nosotros tenemos la dificultad más que nada, no es en los adolescentes, es en los padres, porque los padres al rato normalmente no reconocen fácilmente las enfermedades mentales. Tienden a decir, no, esto es un buen trabajadero, que duerme tardecísimo, que no pasa, no quiere salir. O sea, confunden esas manifestaciones conductuales de la ansiedad con mal comportamiento. Y ahí viene la dificultad de que puedan ser intervenidos en el inicio. Es decir, en la pasta citométrica tenemos un error de baterías, por ejemplo, tenemos CAS, el C+2, tenemos AMAS, tenemos un error de baterías que nos sirvieran para diagnosticar, pero usualmente no está no
pueden tener este primer acceso a atención de salud mental, por supuesto. por lo que sí es, es una parte que sí te frena de que no haya conciencia de salud mental dentro de las familias ecuatorianas, siquiera en este contexto, es mucho más Ujú. difícil para que tengan un primer contacto con los servicios de salud. Sí. Y dentro del postdiagnóstico, En el postdiagnóstico, ahí viene mucho el hecho de que uno esté entrenado para psicoterapia en sí con los adolescentes. Porque hay una cosa tricky, bastante curiosa, de que para el adolescente no hay una manualización de la psicoterapia, porque no es, normalmente vos ves psicoterapia infantil y psicoterapia de adultos. adultos, El claro. adolescente no tiene un protocolo específico para tratamiento. Así que uno tiene, tienes que ir buscando, dependiendo del adolescente, qué se Mm, puede adecuar de la terapia infantil al adolescente, del adulto al adolescente, para estructurar en base a los objetivos. O sea, si, por ejemplo, si es que manejas psicoterapia cognitiva, vas a manejar según los hitos de la triada cognitiva. claro. Puedes utilizar eso. Y el postdiagnóstico, eso es súper importante, de que no se, en general, no solamente con ansiedad, sino con todos los trastornos, se debe hablar de, eh, cuando hablas con adolescentes, de que es algo escrito con lápiz, que es algo transitorio y que no es algo que determine su forma de ser. Nos eliminar esta opción de la etiqueta, la despatologización de los Ujú, trastornos en sí, porque normalmente luego se apegan demasiado a a la etiqueta y ya no son Pedrito Ramírez, sino es yo Pedrito ansioso, yo Pedrito el chico ansioso. claro. Y justifica muchos de los comportamientos a través de la patología. Además, ahí es importante también en la pericia del psicólogo el hecho de que esté formado, logre establecer un buen vínculo terapéutico, porque eso también es bien difícil, porque ahí el rate de abandono a la terapia en adolescentes es uno de los más altos. Incluso los niños son mucho más adherentes a procesos terapéuticos, más que los adolescentes. Los adolescentes son una población que en verdad tienes que tener un entrenamiento para poder ejercer la psicoterapia de adolescentes. Adolescente. Ya, muchas gracias. ¿Qué limitantes dificultan el diagnóstico de un trastorno de ansiedad dentro del adolescente? Eso nosotros ahí veríamos los cambios conductuales que vienen asociados a la adolescencia, de qué es normal y qué no es normal en un adolescente. Claro. Tienden ahora a estar mucho más tiempo intoxicados por tecnología y eso cambia los ritmos de sueño. Tenemos que estar conscientes de eso también. Que Ujú, no es una determinante para que no haya, para alterar la parte diagnóstica, si es que cómo está la higiene de sueño, si es que está desintoxicándose de consumo la de estos, tecnología. de electrónicos, si es que también consume sustancias, que eso también puede solaparse con los trastornos de ansiedad. Uno tiene que coger eso muy con pinzas, porque es bastante común, más aún en nuestro medio y en esta época, porque hay el solapamiento de estos trastornos que sí te dificulta un poco. Por eso es importante un diagnóstico diferencial, que veríamos como una limitante más en el psicólogo que en el propio adolescente. Es En el decir, el hecho que nosotros tenemos las herramientas para diagnósticas es, es fresco manejarnos así, saber de que puedes no meter la parte subjetiva, sino meramente con herramientas. Y otra de las limitantes sería de que muchas de las herramientas están desactualizadas Ah, claro. y no están contextualizadas. Que eso es súper importante en los últimos 10 años, en los últimos 5 años incluso. Ha cambiado mucho los hábitos de los adolescentes.
pasan mucho más tiempo en tecnología y eso modifica muchas veces el curso de comportamiento. Y la última limitante sería establecer una diferenciación entre personalidad de información de rasgo ansioso y un trastorno de ansiedad, sí. Mm, Que eso también sería importante de que evalúen un claro. psicólogo. Ujú. Exacto, eso. Muy bien. Y por último, la última pregunta. ¿Qué deben hacer las pacientes y los pacientes adolescentes con esta enfermedad y su entorno para lograr una calidad de vida lo más saludable posible? Bueno, ya que nosotros hablamos de calidad de vida en este aspecto, primero es manejar el entorno. Siempre es, la psicoterapia en adolescentes tiene que ir acompañado de psicoeducación familiar sobre la patología. Cualquiera que sea ansiedad o demás. Primero es una psicoeducación. Segundo, integrar con todos los servicios, porque en el trastorno de ansiedad, cualquiera que sea, siempre se requiere un trabajo integral entre psiquiatra infanto-juvenil y psicólogo y psicoterapia. ¿Por qué? El trastorno de ansiedad no solamente tiene una base cognitiva, tiene una base biológica, en muchos de los casos, y va a requerir medicación para controlar los accesos de ansiedad que puede llegar a tener. Otro de los aspectos es súper importante, eh, con la familia mismo, ayudarlo a regular, a comunicar y a establecer una comunicación mentalizadora, sí, dentro del hogar, porque si es que no hay esta capacidad de darle un espacio a que se sienta cómodo, a que se sienta comprendido y que puede expresar las emociones, porque muchas veces la ansiedad genera ganas de llorar y ellos, como por ejemplo en casa, no pueden soltarse, no pueden decir, ay, sí, me siento mal, reprimen esas ganas de llorar, generan más angustia y se agravan los cuadros. Ujú. Eso sería lo más importante, trabajar en el ámbito familiar, más allá, el ámbito médico y una educación no solamente al núcleo cercano, sino también en comunidad, en la parte de prevención y promoción de salud mental. Entonces podríamos concluir que sería un trabajo sistémico con todas las Exacto. partes. Claro, porque no podemos dejar pensar que solamente es la patología está en interacción solo con los sujetos más cercanos o solamente con el paciente. Uno tiene que entenderse que el paciente está siempre en contacto con todos. La enfermedad está distribuida entre todos, más bien es un síntoma de todo un sistema enfermo. Claro. Bueno, Eso te- muchas gracias, Daniel. Eh, Eso ha sido todo. Muy interesantes tus respuestas y hemos acabado. Listo, muchísimas gracias, Emilio. Ya acabé. Ay, no acabé de grabar.